Hay un número que trasciende el tiempo en el fútbol. Un número que no es solo un dígito en la espalda, sino un peso sobre los hombros. Es un símbolo de genialidad pura, de talento innato, de liderazgo absoluto. Es el número de aquellos jugadores destinados a marcar una era, de aquellos que no solo participan en los partidos, sino que los transforman, que los elevan a la categoría de arte. El 10 no es solo un número, es una responsabilidad, es la insignia de los estrategas, de los magos del balón, de los que con un solo toque pueden cambiar la historia. No cualquiera puede portar este número, solo los elegidos, los que desafían la lógica con cada jugada, los que crean momentos inmortales y llevan en sus pies la esperanza de naciones enteras. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para conocer a los 10 mejores número 10 que han pisado un campo de juego. Aquellos que no solo jugaron al fútbol, sino que lo reinventaron. Aquellos que nos hicieron soñar, vibrar y creer que lo imposible era solo una palabra más en el diccionario. Porque el fútbol es grande por sus equipos, pero eterno por sus leyendas. ¿Quién es el mejor número 10 de la historia para ti? ¿Coincides con nuestra lista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este y no olvides dejar tu like si amas el fútbol tanto como nosotros. Hubo un tiempo en el que los mediocampistas ofensivos eran los dueños del juego, los que decidían el destino de cada partido con su visión, su precisión y su capacidad para manejar los ritmos del juego. Y cuando el fútbol empezó a evolucionar hacia un estilo más físico y vertiginoso, un jugador decidió resistir, aferrándose a la esencia del número 10 clásico. Ese hombre fue Juan Román Riquelme. Riquelme no necesitaba correr más que los demás, ni era el más veloz en el campo, pero su mente jugaba a otra velocidad. Su pausa era su arma letal, su toque una obra de arte. Con un solo pase podía desarmar defensas enteras. Con una pisada podía congelar el tiempo. Para él, el fútbol era un tablero de ajedrez, donde él movía las piezas a su antojo. Boca Juniors fue su reino, el escenario donde su fútbol se hizo inmortal. Condujo al equipo Xeneize a títulos de liga, pero sobre todo dejó su huella en la Copa Libertadores. En el año 2000, en la final ante el Real Madrid, no solo jugó, sino que humilló a los gigantes de Europa, mostrando al mundo que el talento puro aún podía dominar el fútbol. Más que un futbolista, Riquelme fue un artista del balón, un romántico del juego, un genio que nunca traicionó su esencia. A pesar de que el fútbol moderno intentó dejar atrás a los número 10 tradicionales, él se encargó de recordarle al mundo por qué este dorsal es el símbolo de la magia, la inteligencia y la creatividad. Si hay un nombre que significa fidelidad absoluta en el fútbol, ese es Francesco Totti. En una era donde los jugadores cambian de equipo como si fueran piezas de ajedrez en un mercado voraz, Totti eligió la lealtad. Pudo haber jugado en cualquier club, haber firmado contratos millonarios con gigantes europeos, pero decidió quedarse en la Roma, su casa, su pasión, su todo. No jugó solo por títulos, jugó por amor, por el escudo, por su gente, un número 10 diferente, con el alma de un guerrero y la técnica de un maestro. No solo fue el capitán eterno de la Roma, sino su símbolo más grande. Su fútbol combinaba la garra con la elegancia. Su capacidad de definir en un solo toque lo hacía letal dentro del área, con una pegada impecable y una visión que le permitía inventar jugadas donde otros solo veían barreras. Fue el corazón del equipo durante más de 2 décadas. Pero su grandeza no se mide solo en estadísticas, sino en el amor incondicional de una ciudad que lo vio nacer y que lo veneró hasta el último día de su carrera. Más de 600 partidos, más de 300 goles, pero lo más importante, una historia de amor eterno con la Roma. En el Mundial de 2006, cuando Italia necesitaba temple y liderazgo, Totti respondió. Fue pieza clave en el equipo que terminó levantando la Copa del Mundo, demostrando que su talento trascendía los colores del club. Totti no solo jugaba al fútbol, vivía para él. Era la esencia del número 10.
Cuando se habla de jugadores que dominaron una era, es imposible no mencionar a Michel Platini. Su fútbol era una mezcla de precisión quirúrgica y una inteligencia deslumbrante, que le permitía estar siempre un paso adelante del resto. No solo era el eje del equipo, sino también el arquitecto de cada jugada. Su capacidad para encontrar espacios invisibles para el resto lo convirtió en un maestro del pase. Pero a diferencia de otros número 10, Platini tenía el gol en la sangre. 3 balones de oro consecutivos, 1983, 1984 y 1985. Hablan de su grandeza. Fue el líder de la Juventus en sus años de gloria y la pieza clave de una Francia que por primera vez soñó con lo más alto del fútbol mundial. No era el jugador más rápido ni el más físico, pero su inteligencia lo hacía imparable. Su precisión en los tiros libres y su frialdad para definir lo convirtieron en un número 10 diferente. Uno que marcaba goles con la misma facilidad con la que asistía. Su impacto en el fútbol va más allá de lo tangible. Platini cambió la manera en que se entendía la posición del número 10. Pocos jugadores han logrado lo que él hizo, y por eso su nombre sigue resonando en la historia del fútbol. Si el fútbol es un espectáculo, Ronaldinho fue su mejor artista. Su magia era impredecible, sus regates desafiaban la lógica y su sonrisa era la prueba de que jugar al fútbol debía ser un acto de felicidad. Ningún otro jugador transmitió tanta alegría dentro de la cancha como él. Su talento parecía sacado de otro mundo, una combinación perfecta de improvisación, técnica y un amor puro por el balón. Cada vez que Ronaldinho tocaba la pelota, la cancha se convertía en un escenario donde solo él tenía el guión. Llevar la 10 del Barcelona no es tarea fácil. Ese número lo habían vestido leyendas, jugadores que marcaron épocas. Y sin embargo, Ronaldinho la honró con una grandeza incomparable. Llegó al Camp Nou en una época donde el Barcelona estaba lejos de su mejor versión. Pero todo cambió con su llegada. Desde el primer momento, su magia empezó a iluminar el equipo y en poco tiempo devolvió al Barça a la cima del fútbol mundial. Su estilo de juego era una oda al fútbol ofensivo, a la fantasía, al atrevimiento. Sus regates no solo eran efectivos, eran un espectáculo. Sombreros, bicicletas, pisadas, caños. Ronaldinho tenía en su repertorio una colección de trucos que parecían sacados de un videojuego. Lo que otros solo podían intentar en la calle o en un partido de futsal, él lo hacía en los escenarios más grandes del mundo, en finales, en clásicos, en partidos que definían títulos. En 2005, su fútbol alcanzó el punto máximo, ganó el Balón de Oro y dejó una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol. El Santiago Bernabéu aplaudiéndolo de pie. Aquel día, en el clásico contra el Real Madrid, destrozó a los defensores blancos con su arte, dejando en el camino a Sergio Ramos, a Roberto Carlos y a Casillas, como si fueran simples obstáculos en un entrenamiento. Su actuación fue tan sublime que los propios hinchas madridistas, acostumbrados a odiar a cualquier estrella del Barcelona, se rindieron ante él y lo ovacionaron como a un dios del fútbol. Lo que hacía especial a Ronaldinho no era solo su talento, sino su manera de vivir el fútbol. Si el fútbol fuera arte, Zinedine Zidane sería su pintor más refinado. Su control de balón, su inteligencia táctica y su capacidad para decidir partidos lo convirtieron en un número 10 legendario. No era un mediocampista ofensivo tradicional, sino un creador con una calma sobrenatural. Su elegancia con el balón contrastaba con su competitividad feroz, una combinación que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial. El Mundial de 1998 fue su consagración. En la final ante Brasil, con 2 cabezazos impecables, llevó a Francia su primer título mundial, grabando su nombre en la historia del deporte. Años después, en el Mundial de 2006, Zidane volvió a brillar con actuaciones memorables ante España, Brasil e Italia. Su último acto como futbolista fue una mezcla de genialidad y drama.
un penal a lo Panenka en la final y su inolvidable expulsión tras el cabezazo a Materazzi. Un cierre tan impactante como su carrera misma. 3 Copas del Mundo, un récord que solo pertenece a Pelé, el primer gran ícono del fútbol mundial, cuando el deporte comenzaba a expandirse más allá de sus fronteras. Él ya era un gigante. Su presencia en la cancha era la combinación perfecta de velocidad, físico y técnica, como nunca antes se había visto. Desde sus inicios en el Santos, dejó claro que su talento estaba por encima del resto. Con este club, ganó más de 25 títulos, incluyendo 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, demostrando que no solo podía brillar en Brasil, sino contra los mejores equipos de Europa. Su dominio con ambos pies, su explosividad y su capacidad de marcar goles de cualquier forma posible lo hicieron un delantero letal e imparable. En la selección de Brasil, su legado es intocable. Con solo 17 años, lideró a su país a ganar el Mundial de 1958, marcando 6 goles en el torneo, incluyendo un doblete en la final. Luego, en 1962, aunque una lesión lo apartó de gran parte del torneo, fue pieza clave en la obtención del título. Pero su obra maestra llegó en 1970, cuando en el mejor Brasil de la historia se convirtió en el conductor del equipo y guió a su país a su 3er trofeo mundial. Para muchos, Pelé sigue siendo el más grande de todos los tiempos, no solo por los más de 1000 goles que marcó en su carrera, sino porque transformó el fútbol en un espectáculo global. Fue el primer futbolista en ser considerado una estrella mundial. Si el fútbol es arte, Maradona fue su pintor más caótico y genial. Con un talento inigualable y una personalidad arrolladora, se convirtió en un mito del deporte. No solo jugaba al fútbol, lo dominaba con una magia que parecía irreal. Su toque de balón, su regate endiablado y su capacidad para definir partidos con su sola presencia lo convirtieron en el jugador más temido y admirado de su tiempo. El Mundial de 1986 fue su obra maestra, un torneo donde Maradona fue más que un futbolista, fue una fuerza de la naturaleza. En los cuartos de final contra Inglaterra, dejó 2 de los momentos más icónicos en la historia del fútbol: la mano de Dios, la jugada más polémica de todos los tiempos, y el gol del siglo, donde dejó en el camino a 5 rivales, antes de definir con una frialdad inhumana. Condujo a Argentina hasta la final y con una asistencia mágica a Burruchaga, llevó la Copa del Mundo a su país. Pero su leyenda no se construyó solo con la albiceleste. En Europa, tomó un club modesto, el Napoli, y lo convirtió en campeón de Italia por primera vez en su historia. Enfrentando a los gigantes del norte como la Juventus y el Milan, Maradona llevó al equipo napolitano a lo más alto, ganando 2 Scudettos, una Copa de Italia y una Copa de la UEFA. Para la ciudad de Nápoles, Maradona es más que un jugador, es un dios del fútbol. Pero Diego no era solo talento, también era pasión, rebeldía y desafío. Nunca se arrodilló ante nadie, nunca dejó de pelear dentro y fuera de la cancha. Su vida estuvo llena de altibajos, de momentos de gloria y de caos, pero eso es lo que lo hizo tan especial. Maradona no fue solo un futbolista, fue un símbolo, un ícono eterno del fútbol. Si alguna vez hubo un jugador nacido para el dorsal 10, ese es Lionel Messi. Su fútbol es la definición misma de la perfección. Regates imposibles, goles que desafían la física, asistencias que solo su visión privilegiada puede ver. Desde su debut con el Barcelona, dejó claro que estábamos ante un jugador diferente, alguien que iba a reescribir la historia del fútbol. A lo largo de su carrera, Messi acumuló récord tras récord, llevando al Barcelona a lo más alto con más de 30 títulos, incluyendo 4 Champions League, 10 ligas y 7 Copas del Rey. Su capacidad para desbordar defensas, su frialdad frente al arco y su inteligencia para leer los partidos lo hicieron inigualable. Nadie en la historia ha tenido tanta regularidad en la élite del fútbol durante tanto tiempo. Sin embargo, había una asignatura pendiente: la Copa del Mundo. Durante años, el destino pareció negarle la gloria,
con finales perdidas y críticas que lo perseguían. Pero en 2022, en el ocaso de su carrera, llegó el momento que lo colocó en el Olimpo del fútbol. En el Mundial de Qatar, Messi lideró a Argentina como nunca antes, marcando goles en todas las fases del torneo y siendo el alma del equipo. En una final épica contra Francia, donde anotó un doblete y marcó en la tanda de penales, levantó el trofeo que tanto soñó y selló su lugar como el mejor de la historia. El 10, un número inmortal. Cada uno de estos jugadores dejó su huella imborrable, construyendo la historia del fútbol con talento, pasión y magia. Desde Pelé, el primer gran rey, hasta Messi, el elegido. Cada uno de ellos llevó el dorsal 10, con un peso inmenso, y lo convirtió en un símbolo de grandeza. Porque en el fútbol hay grandes jugadores. Y luego están los que llevan la 10. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Quién es el mejor número 10 de todos los tiempos? ¿Estás de acuerdo con esta lista o crees que falta alguien? Déjanos tu comentario y únete al debate. Si te ha gustado este recorrido por la historia del fútbol, suscríbete y deja tu like para seguir disfrutando de más contenido épico sobre el deporte más hermoso del mundo.